Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, comunidad de clases magnas, bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema que seguramente no les es muy familiar, que se llama ansiedad estudiantil, que nos va a dar el maestro Marco Barbosa. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Alma. Es un gusto para mí estar aquí en esta ocasión. Y pues bueno, para platicarles un poco acerca de este concepto que seguramente muchos usamos, pero no sabemos exactamente a qué se refiere, ¿no? Exacto, y sobre todo para el perfil de nuestros estudiantes, ¿no? Que les decía, seguramente no les es muy conocido, no les es muy familiar, pero pues por supuesto es lo que mencionábamos detrás de cámaras, ¿no? El perfil de nuestros alumnos es un profesional que se sigue preparando, se sigue actualizando, ya ha estudiado tanto su segunda licenciatura, un posgrado, y que ya tiene también ciertas responsabilidades, a lo mejor una familia, el trabajo, y en algunos comentarios nos ponía un alumno, oye, a mí me pasa que no tengo tiempo para nada, no, hasta a mi esposa casi tampoco, ya ni platico con ella, entonces pues seguramente eso les causa ansiedad, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es desglosando este concepto para que conozcamos más al respecto y de esta forma podamos identificarlo de la mejor forma, ¿no? Sí, pero sobre todo, ¿qué hacemos con eso? Ya que lo Exacto. tenemos, ¿qué podemos hacer con eso? Exactamente. Muy bien, profesor. Bueno, pues lo dejo para que nos dé su clase. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues bienvenidos todos. Como les comentábamos, en esta ocasión vamos a hablarles acerca de qué es la ansiedad. Pues bueno, antes les quiero platicar brevemente algo acerca de mi experiencia. Pues bueno, yo soy licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Pues bueno, mi experiencia ha sido básicamente dentro del ámbito educativo, ¿no? Actualmente pues soy docente dentro de UTEL y pues bueno, dentro de las experiencias que he tenido al respecto y sobre todo en línea, por ejemplo, estuve coordinando un curso online de preparación para el examen Comipems, esto fue con chicos de secundaria, también estuve dando cursos de capacitación docente en ISEL y actualmente pues también me desempeño laborando como coordinador académico en la Escuela Bolsa Mexicana, ¿no? Entonces pues bueno, para que conozcan que de alguna forma he tenido como este acercamiento con el mundo virtual y sobre todo con los estudiantes, ¿no? Que conozco un poco más al respecto y también mi experiencia propia como estudiante, ¿no? Que de repente, pues bueno, van a ver muchos ejemplos y se van a sentir identificados, ¿no? Para comenzar, pues bueno, vamos a ver una frase que estoy seguro que les va a ir ayudando a vislumbrar este concepto de ansiedad, ¿no? Que dice así: cuando sentimos un gran temor ante algo que nos parece inminente, siempre sentiremos alivio cuando el problema ha llegado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pongamos dos escenarios. Uno de ellos en el que, por ejemplo, cómo era cuando se tenía que preparar para un examen, ¿no? Ya sea de los presenciales o en línea, o cuando nuestro jefe nos llama a una junta, ¿no? Que dice, oye, Ramírez, ¿puedes pasar a mi oficina en este momento? ¿Qué es lo que se imaginan, no? Lo primero, en ambas situaciones nos imaginamos los peores escenarios, ¿no? Por un lado, cuando tenemos que presentar ese examen, dices, es que es la materia más difícil, es que es el último examen, si no lo paso voy a reprobar, si no lo logro no voy a acabar la carrera, no voy a poder encontrar un mejor trabajo y nos llenamos de pensamientos de este tipo, ¿no? Por otra parte, cuando nos llama nuestro jefe, ¿no? Decimos, yo creo que nos va a hablar porque me va a regañar por algo que no hice, no terminé algo, me va a encargar más trabajo, me va a correr. Entonces nos llenamos de miles de ideas, pero justo cuando ya llegamos a ese momento en el que ya tenemos un pie dentro de la oficina del jefe o cuando ya estamos sentados a punto de contestar el examen, mágicamente todo desaparece, ¿no? Tal vez nuestro dolor de cabeza, que se nos revolvió el estómago, que si estábamos sudando, tartamudeando, de repente se nos pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, todo este preámbulo es precisamente lo que llamamos ansiedad. Ya cuando estamos en ese momento, pues ya no te queda de otra más que enfrentarte a la situación, ¿no? Ya estás ahí, ya no te queda escapatoria, ¿no? Entonces, finalmente todos esos pensamientos se van, o no, en la mayoría de los casos así es. Y esta frase es lo que refleja, por ello se las quise compartir para que vayamos comenzando a desglosar qué es esto de ansiedad. Como veíamos, pues bueno, es como este preámbulo, ¿no? A una situación. Y hay muchas definiciones, yo sé que podemos encontrar muchos autores, artículos que nos hablan al respecto de la ansiedad, que nos pueden dar diferentes perspectivas, puntos de vista, algunos un poco con cuestiones más fisiológicas, otras cuestiones más cognitivas, etcétera. Sin embargo, es parte de ambas y es por ello que tal vez un concepto como tal estrictamente hablando, pues tal vez no haya, pero es importante conocer que este término va a combinar estas dos manifestaciones, ¿no? Las físicas y las mentales por otra parte.
Y algo bien importante que caracteriza la ansiedad, que no son atribuibles a peligros reales. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si retomamos los dos ejemplos anteriores, veíamos, ¿no? Que se te llama el jefe para hablar contigo en su oficina. Te imaginas lo peor, ¿no? Pero bueno, tal vez no necesariamente ya cuando estés ahí, pues nada más quería decirte, oye, quiero encargarte otro trabajo, ¿no? O de, oye, pues lo hiciste muy bien y tal, ¿no? Y ya, ahí terminó. O tal vez no era importante, quizás solamente quería preguntarte otra cosa totalmente ajena al trabajo, ¿no? Pero tú anteriormente te hiciste miles de ideas, ¿no? Entonces, es lo que sucede. El peligro no fue real, pero tu organismo, tanto físicamente como mentalmente, reaccionó como si sí lo fuera. Mientras tanto, tú ya estabas sudando, te tronaban los dedos, te mordías las uñas, precisamente por toda esta cuestión de los antecedentes que ya tenías, ¿no? Pero no siempre sucede así. Entonces, la ansiedad es todo este proceso, ¿no? Que en algunos casos se hace tan intenso que la persona se paraliza, ¿no? O sea, si tú le dices, oye, mañana tienes un examen, tienes que estudiar tal y tal, se paraliza y dice, sí son temas que ya conozco, pero me ponen de nervios los exámenes porque no sé contestarlos, porque de repente se me pueden olvidar, y entre tanto pensar eso, pues obviamente ya ni estudiaste, ¿no? Ya no te preparaste, y lo que tú mismo querías evitar, pues finalmente sucede, ¿no? Pero si nos damos cuenta, fue por toda esa serie de pensamientos que teníamos previamente. Uno, como hay que recalcar lo más importante, no es un peligro real, ¿no? Pero que si no lo podemos identificar a tiempo, nos puede llevar a una crisis, ¿no? Donde realmente sí nos detengamos a hacer ciertas actividades. Entonces, de manera general, así podemos describir un poco acerca de qué es ansiedad. Bien, aquí vamos a ver, ¿el miedo y la ansiedad son lo mismo? ¿Por qué hacer esta diferencia? Y bueno, antes de comentarles tal cual acerca de ello, quiero platicarles con otro ejemplo. Yo en algún momento de mi experiencia profesional estuve trabajando con un taller para, digamos, prevenir y erradicar situaciones de bullying, ¿no? Si sabemos que bullying es acoso escolar. Entonces, pues bueno, cuando yo estaba investigando y leyendo al respecto, creando las estrategias, era en el tiempo en que precisamente este concepto estaba como mucho en auge, ¿no? Se hablaba en todas partes, en la casa, salían programas al respecto, en todo, ¿no? Era un tema que estaba muy en boca de todos. Pero después los términos, llega un punto en el que se van haciendo tan familiares, tan cotidianos, que los usamos para cualquier cosa. ¿Qué sucedió aquí, por ejemplo? Con el bullying, que si un compañero te molestaba, es que me está haciendo bullying, o que estabas en la casa, ¿no? Por ejemplo, que tu papá te hace una broma, es que mi papá me hace bullying, entonces decías, no, el término correcto no es bullying porque es únicamente en situaciones escolares. ¿Por qué lo comento? Porque sale a colación esto precisamente por los conceptos. De repente solemos interpretarlos o generalizarlos, ¿no? Usarlos cuando no es el momento, usarlos para otras cosas, y cuando realmente son necesarios, de repente ya no sabemos expresarlo bien. Lo mismo sucede con la ansiedad. La ansiedad, como el miedo, pues bueno, son mecanismos de adaptación. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, son conceptos o son estas experiencias que nos dan para prevenirnos de hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando desde chiquitos nos enseñaban a no tocar la estufa caliente, ¿no? Te daban como ese temor, si lo hacías te quemabas, ¿no? Entonces ya tomabas esa precaución y obviamente ya de más adulto tienes todavía ese cuidado, ¿no? Lo mismo sucede, ¿no? Este miedo y esta ansiedad nos ayudan como a prevenir hacer ciertas cosas. Hasta este punto ambos son funcionales. ¿Cuál es la diferencia principal? En el miedo, pues bueno, como se menciona aquí, es una perturbación que sucede en presencia de estímulos que sí están presentes, que sí está sucediendo en este momento. Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos miedo a las alturas, por ejemplo, y tenemos que ir a un edificio en el piso 40, ¿no? Entonces, pues subimos, pero al estar ya para subir hacia ese piso, pues nos sentimos ya con ansiedad, ¿no? Precisamente. En este lapso de tiempo podemos llamarlo ansiedad. Cuando ya estamos en el piso al cual debíamos llegar, ya estamos hablando de miedo, porque de todas formas esas sensaciones siguen presentes, ¿no? Entonces la ansiedad es como este preámbulo, como lo veíamos, ¿no? Se relaciona a este tipo de situaciones en las que nos anticipamos, pero a veces exageramos bastante esta anticipación, ¿no? No necesariamente suceden estas cosas, pero nosotros imaginamos y le damos vueltas y vueltas, ¿no? Y imaginamos lo peor. Entonces, el miedo va a suceder entre estímulos que sí están presentes en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si nos dan miedo los animales salvajes y vamos al zoológico, tenemos aquí enfrente a un león, vamos a sentir ese miedo, ¿no? Pero ¿qué tal, por ejemplo, si te dicen, oye, mañana vamos a ir al zoológico a ver a los leones?
Entonces tú dices, pues me dan miedo los leones, ¿qué tal si me acerco y me muerde? ¿Qué tal si alguien me empuja? ¿Qué tal si no puedo salir? ¿Qué tal si se escapa? Entonces todo este preámbulo que tenemos es la ansiedad, ¿no? Como estos aspectos anticipatorios, ¿no? Entonces vamos a ver si esos conceptos van quedando claros. Todo este tiempo hay que tener presente que en situaciones escolares, imagínenselo, ¿no? Si retomamos lo del examen, por ejemplo, ¿no? Tan solo la sensación de no aprobar un examen nos pone como en estas cuestiones, ¿no? De no solo reprobar la materia, dices, no, pues entonces soy un mal alumno, soy pésimo, ya ni lo voy a intentar porque me va a ir mal, y si después no termino el bimestre, y si después no termino el cuatrimestre, pero si después me atraso, y entonces vamos a ir haciendo como una bola de nieve, ¿no? Haciendo algo más y más grande cuando en realidad todavía ni hemos contestado el examen, pero ya estamos imaginando los peores escenarios, ¿no? Entonces aquí está la diferencia. Vamos a ver algunas características que es bien importante que podamos identificar. ¿Cómo se compone? Es un constructo que tiene 3 aspectos fundamentales, ¿no? Un aspecto motor, uno cognitivo y uno fisiológico, que es básicamente como decir qué hacemos, qué pensamos y qué sentimos, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues bueno, cuando estamos en una situación donde nos ponemos ansiosos, imaginemos tal vez si recordamos en la escuela cuando nos tocaba pasar a exponer, ¿no? O que de repente teníamos que entregar un trabajo. ¿Qué sentíamos? Pues decías, sí, ¿cómo voy a pasar al frente? Todo el mundo me va a estar viendo y hay como 2, 3 personas que me caen mal y que yo les caigo mal, entonces se van a reír de mí, y si me equivoco, y si me reprueba el maestro, y si para la siguiente vez que lo hagas peor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos paralizamos, ¿no? Cuando tenemos a la audiencia allá enfrente, pues te las quedas viendo y pues pese a que si estudiaste, te preparaste, pues te quedas en blanco, ¿no? No hay ningún movimiento. Por el contrario, hay gente que se vuelve muy hiperactiva, ¿no? Que no para de moverse, que está pues golpeando las manos con los objetos, que se mueve las piernas. Entonces, todo ese tipo de movimientos que a veces son involuntarios realmente demuestran un aspecto de ansiedad. Otra cuestión pues son las dificultades de expresarnos, ¿no? De repente cuando te preguntan ¿cómo te sientes? Pues sí, estoy bien, estoy muy contento, y dices, no, pero pues ni siquiera sonreíste, ¿no? ¿Cómo es que estás contento? Entonces, de repente nos cuesta mucho trabajo, cuando nos sentimos ansiosos, expresar una emoción o un sentimiento es realmente muy complejo. Las conductas de evitación, claro, eso es lo principal, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos toca hacer algo, suponiendo, regresar a este ejemplo de pasar a exponer, ¿no? Dices, no, pues mañana me toca exponer, ¿qué hago? Pues mejor me hago el enfermo, la enferma, o digo que me dejen para la otra semana, para la siguiente clase, como que lo vas evitando, postergando, ¿no? Este tipo de conductas es completamente normales y sí tienen que ver con esta cuestión de la ansiedad, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que pensamos, no? Dentro de una situación de ansiedad, pues bueno, nos sentimos tensos, ¿no? Que inclusive ni nos movemos, estamos todos como, nos hacemos chiquitos, ¿no? Nos escudamos en nosotros mismos. Eso significa que estamos ansiosos por algo, ¿no? Como les comentaba, están esas 2 vertientes. Puede que nos movamos bastante, que de repente ya no sepamos ni qué hacer con nosotros mismos, o que por el contrario estemos como una roca, ¿no? Tan rígidos que de repente no se ve ningún movimiento. La inseguridad propiamente, falta de concentración, sí, porque de repente nos pasamos pensando en estas ideas que lo vamos a llamar ideas irracionales, ¿no? Todo este tipo de ideas que nos van acompañando, que son negativas, que son casi catastróficas porque son lo peor que nos puede pasar, son llamadas ideas irracionales, porque son ideas que no están relacionadas con lo que está sucediendo, que es lo que comentamos, no es un peligro real. Entonces, la falta de concentración viene a partir de ahí, que nos estamos centrando tanto en esa dificultad o que nos sentimos incapaces de solucionarlo, que estamos pensando, ¿cómo le hago? Y si no puedo, y si mañana que conteste mi examen, por ejemplo, en línea, se me va el internet, o qué tal si lo cierro y ya no hay forma de probar la materia, y si pasa esto, y si no termino mi carrera, si no encuentro un buen trabajo. Imagínense, de algo tan pequeñito sucedió algo grande, ¿no? Entonces, así es como lo vamos dimensionando, y pues todos esos pensamientos obviamente obstruyen la forma en la cual pues debemos reflexionar bien la situación, ¿no? Dificultad para tomar decisiones. Esto es bien importante y que nos pasa a todos, ¿no? Que de repente pues estamos como cegados de alguna forma por estas situaciones que no podemos controlar,
que de repente sentimos que no hay una solución a ello, ¿no? Por ejemplo, dices, es que tengo que entregar un trabajo, es un ensayo acerca de este tema, pero ese tema no lo conozco, entonces pues lo vas dejando y lo vas dejando y ya dices, no, es que ya faltan 2 horas para entregarlo y no lo tengo listo, ¿no? O si lo pasamos al aspecto laboral, no, pues tengo que entregar un reporte, pero ese reporte no sé exactamente qué hay que hacer, pero si pregunto qué tal si me regañan, etcétera. Entonces, de repente puedes estropearlo, ¿no? Tan fácil que pudo haber sido, tal cual decir, oye, pues no lo entiendo, ¿me puedes explicar otra vez qué necesitas para este reporte? O preguntarle a tu profesor, oiga, profesor, sé que tengo que entregar este ensayo, pero ¿qué características debe de tener? Entonces, pudo haber sido mucho más fácil, pero nos hicimos ahí una bola tremenda ahí de ideas pues en la mente que nos obstruyó tomar una decisión al respecto, ¿no? O visualizar que teníamos más alternativas. ¿Qué sucede dentro del aspecto fisiológico, ¿no? Con lo que sentimos? Pues bueno, tenemos pulso rápido, ¿no? De repente tenemos dolor de cabeza inclusive, ¿no? Así dices, pues creo que ya me enfermé de tanto estrés, ¿no? Pero bueno, pues sí vino como consecuencia de todos estos pensamientos. Recordemos que hay una estrecha relación entre lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, de repente puede que suceda nada más tal vez esta cuestión de que sí me duele la cabeza, pero no sé por qué. Tal vez fue porque no comí. Entonces, tal vez hubo un trasfondo que no consideramos y que tenía que ver directamente con lo que nosotros estábamos pensando al respecto de determinada situación, ¿no? Y vienen los malestares estomacales, por ejemplo, una experiencia personal cuando me tocaba pasar a exponer, me ponía tan nervioso que sentía náuseas, ¿no? Entonces yo decía, no, es que qué tal, yo creo que aquí enfrente me voy a vomitar y si no puedo y esto, entonces, pues ¿qué se hacía? Pues era como buscar las alternativas necesarias, ¿no? Ya después de que pude reconocer que se debía a esta ansiedad que me provocaba el pasar a exponer, fue cuando finalmente pude controlar esta situación y pues bueno, esa es la forma en la cual podemos ser, pero eso les platico más al respecto en un rato más. Muy bien, se nos seca la boca, pues sí, entonces de repente todos esos componentes se juntan, imagínense, estoy seguro de que les ha pasado en algún momento, ¿no? Inclusive cuando vamos a pedir una entrevista de trabajo, cuando iniciamos un nuevo ciclo escolar, ¿no? Por la incertidumbre de, qué materias me van a tocar, quiénes van a ser mis profesores, y si el profesor es tan estricto que no me deja hacer esto, y si los exámenes son muy complicados, y si las tareas son muy difíciles porque tengo un trabajo, y tengo que cumplir con, no sé, con mis hijos, tengo que hacer esto, hacer el súper, entonces vienen tantas cosas que de repente pues obstruimos pues la vía para poder ver alternativas correctas, ¿no? Y sobre todo perdemos de vista el problema principal. Entonces, todo eso sucede con estas dimensiones y es de lo que está compuesta la ansiedad. ¿Qué hacemos? ¿No? De repente, como lo comentaba Alma al principio, pues de repente comemos en exceso, ¿no? Están las frituras y sentimos esa ansiedad de tener algo en la boca, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho que para calmar mi ansiedad necesito mascar chicle, ¿no? Entonces con eso calma mi ansiedad, entonces ya me ocupo de otra cosa y puedo hacer mis actividades normales, pero cuando no lo tengo, me pongo muy ansioso, ¿no? Como me pongo muy hiperactivo, aunque no haya una situación en particular, pero simplemente lo vas asociando con esa sensación de tranquilidad, ¿no? Que sí sucede, sí te sientes más tranquilo, a lo mejor cuando comes un dulce, cuando fumas, cuando te tomas un trago, pero es momentáneo, ¿no? Obviamente esa no era la raíz del problema y tampoco era la solución y es por ello que es momentáneo, nos funciona 1 o 2 veces y la siguiente pues crees que aumentando a lo mejor la dosis de comida o dices, no, pues yo creo que para mi examen pues me fumo 2 cigarros antes de presentarlo, ¿no? Me siento más tranquilo, vamos a irlo aumentando y se va volviendo más adictivo y de nueva cuenta vamos perdiendo de vista cuál era la situación principal por la cual estaba sucediendo esto, ¿no? ¿Qué más hacemos? Pues perdemos confianza en nosotros mismos, ¿no? Viene como este desamparo aprendido, ¿no? De dices, no, pues en toda mi vida los exámenes me ha ido bastante mal, pues ahora, por ejemplo, si lo citamos con nosotros, con los estudiantes de UTEL, pues bueno, vemos, no, pues como tengo 4 modalidades, pues únicamente voy a elegir exámenes o los voy a evitar, porque los exámenes no son mi fuerte y no lo voy a lograr nunca, ¿no? Entonces, pero fue por toda esta cuestión de creencias que tal vez nosotros nos fuimos creando, o que sí hubo una situación mala, pero que de alguna forma la fuimos generalizando, ¿no? Entonces se va perdiendo como esta confianza que tenemos en nuestras propias habilidades.
Y sucede mucho, por ejemplo, que hay personas que son súper capaces. Yo creo que les ha pasado a ustedes, o si no han conocido, que son las personas más inteligentes, ¿no? Que siempre entregan todo, que son muy puntuales, que son muy ordenados, pero cuando les cambias un poquito el chip, un poquito la dinámica, ya no saben qué hacer, ¿no? Que dices, no, pues tú que eres muy bueno entregando trabajos escritos, haciendo esto, pero cuando lo pones a exponer, a lo mejor no tienes esas habilidades, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues poco a poco va perdiendo esa confianza. Dice, no, pues yo que era bueno para escribir, ya vi que no soy bueno para hablar en público, no, pues ya va perdiendo la confianza, pero no solo en eso, sino en todo lo que haga, ¿no? Entonces, las situaciones de ansiedad nos llevan hasta este punto, ¿no? ¿Qué sucede con las conductas de evitación? Como lo veíamos hace un momento, ¿no? Preferimos no acercarnos ante esas situaciones que nos pueden ocasionar cierta incomodidad, precisamente porque, bueno, estamos bien en este momento y no queremos sentir esa ansiedad, ya hemos pasado por ello y decimos, ¿sabes qué? Pues esta vez no, quiero estar tranquilo conmigo mismo y lo evitas, ¿no? Pero va a haber un momento en el que sea inevitable estar ante esa situación, ya sea presentar un examen, estar frente a una audiencia, o que tengas que presentar un informe con tu equipo de trabajo, etcétera. Entonces va a ser inevitable, en algún punto va a suceder. Entonces, esta forma de evitación, como lo veíamos, es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Que son cuestiones que tú sientes o tu organismo siente como peligroso y dices, no, tú lo vas a hacer a un lado porque esto te hace daño. Entonces, bueno, estoy más cómodo aquí, ¿no? Desde mi trinchera. Pero llega un punto en que eso va a ser inevitable, ¿no? La ansiedad nos va limitando. ¿Cómo podemos diferenciarlo cuando se vuelve como algo crítico, ¿no? Cuando entramos en una crisis que nos paraliza, precisamente por esto. Cuando ya no es funcional, cuando ya no solamente que te evite o que te dé una alerta, ¿no? Cuando de plano te paraliza y te hace que pierdas hacer muchas actividades, ahí ya no es funcional y estamos hablando de que pues es una crisis, ¿no? Porque a todos nos ha pasado que sí hemos sentido ansiedad por cualquier cosa, en cosas de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando te estás preparando para tu boda, cuando vas a presentar, como le decía, una entrevista de trabajo, que si vas a buscar casa, te vas de viaje, pequeñas situaciones, inclusive hasta lo que vas a comer en el día a día, ¿no? Dices, hoy qué voy a comer, no, pues si como pollo, está bien, pero ya me aburrí, pero si como pescado, tal vez me haga daño. Entonces, desde ahí nos podemos poner ansiosos con cosas súper pequeñas, ¿no? Principalmente porque todos somos diferentes y reaccionamos de acuerdo a las experiencias previas que ya tengamos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Como bien lo veíamos en primera instancia, pues la exageración de los problemas, ¿no? Problemas tan pequeñitos o ideas vagas que tenemos, de repente las hacemos tan enormes, ¿no? Como decíamos, si no pasas este examen y nos vamos hasta el otro extremo, dices, pues ya me quedé sin trabajo porque no aprobé el examen, porque reprobé, etcétera. Entonces, se vuelven cosas muy grandes, ¿no? Que de repente no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Te preocupas en exceso. Cuando de repente dices, es que si no entrego este trabajo para el domingo, pues me van a reprobar, si no está bien, yo creo que le digo al maestro que me dé prórroga de 2 semanas más, se lo entrego, y mientras investigo, y no, pero ¿qué tal si se me junta con la siguiente tarea? Entonces va haciendo como una maraña de cosas, te preocupas de más por cosas que tal vez no sea necesario, ¿no? Sensación de incapacidad, pues sí, esto por la experiencia previa que ya teníamos, ¿no? De que no te sientes con las habilidades necesarias para poder concretar cierta actividad, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, que te toca una materia donde no puedas elegir más que exámenes? O que estás en un trabajo donde tengas que hablar inglés todo el tiempo. No pongamos de nuevo cuenta estos dos escenarios. Tal vez dices, pues no sé inglés al 100%, pero más o menos me defiendo, pero hablar al 100% no, se me complica, y qué tal si me despiden, no, porque yo no puedo hacerlo, etcétera, ¿no? Pese a que tienes los conocimientos, las habilidades, tú mismo te vas autosaboteando. Viene este otro proceso, y si nos damos cuenta de algo que nos preocupaba en una pequeña dimensión, se envuelve algo que realmente nos incapacita, ¿no? Nosotros mismos nos estamos saboteando las oportunidades que se nos presentan. O qué tal con los exámenes, ¿no? Dices, no, pues es que sí soy bueno para contestar, soy buena porque si estudio, si repaso, entonces es fácil, ¿no? Pero cuando llega el momento dices, no, es que qué tal si no puedo, si se me olvida, etcétera. Entonces, nosotros mismos con la experiencia que ya teníamos previamente nos sentimos incapaces de desarrollarlo. Creencia de estar enfermo. Esta es algo bien importante, ¿no? Que de repente
nos llenamos de tanta ansiedad que vamos confundiendo los síntomas con otra cosa, ¿no? Actualmente, por ejemplo, estoy segurísimo de que todos lo han hecho cuando te duele el estómago o algo fuera de lo común, vas y lo buscas en Google, ¿no? A ver, dolor de espalda, así, ¿no? Ah, y aquí dice, de algo tan sencillo que era, dices, no, pues me quedan 2 días de vida, ¿no? Así sucede, porque bueno, no es una fuente confiable, porque no fuimos a buscar un médico, fuimos a automedicarnos y autodiagnosticarnos, y ahí es cuando vienen esas creencias de estar enfermos, ¿no? Cuando tal vez nos dolía la cabeza porque sí estábamos ansiosos, no logramos identificar que cuando se presentó la situación y después de ello se te quitó el dolor de cabeza o inclusive ya estando ahí mismo, ¿no? Pero nosotros por esta misma ansiedad seguimos generando ideas irracionales, como ya veíamos, y llegamos a este punto de hacernos un diagnóstico bien tremendo, ¿no? Cuando no vimos al especialista para que realmente pudiera darnos algo certero, ¿no? Entonces nosotros vamos haciendo estas ideas, inclusive nos vamos autoengañando, que a veces sucede, ¿no? Que dices, no, pues si me duele la espalda, pues me va a doler todo el tiempo, y si no, toda la semana estuviste con un dolor de espalda, porque el lunes tuviste una junta, porque el lunes contestaste un examen, te estresaste, pero como generalizaste y magnificaste este suceso, pues bueno, toda la semana estuviste así, ¿no? Pensamientos negativos, pues ya lo veíamos, ¿no? Que es sinónimo de estas ideas irracionales. Cuando nos sentimos ansiosos, obviamente vamos a pensar lo peor. No sucede, por ejemplo, por el contrario, cuando dices, es que tengo que hacer una ponencia, hablar frente a mi equipo de trabajo, no dices, no, pues yo creo que me va a salir bien, me van a felicitar, lo voy a hacer muy bien por esto. No, siempre imaginamos lo peor porque es lo más fácil, ¿no? Porque lo que queremos es autoprotegernos, pero a veces nos sobreprotegemos demasiado que nos limitamos de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, toda esta serie de pensamientos y de sensaciones que ocurren dentro de nosotros, por fuera inclusive tal vez ni se vea, ¿no? Hay gente que de repente, o sea, tú la ves normal y jamás en la vida te imaginarías que está pasando por situaciones de ansiedad, ¿no? Y entonces es cuando viene esta diferencia, ¿no? Que no sé si las ha pasado, que de repente estás triste, ¿no? O que alguien te ve triste a su consideración y ya te preguntan, ¿qué tienes? Pues estoy triste. Pues no estés triste. Entonces como de, ok, no se me había ocurrido antes, ¿no? No hacerlo. Lo mismo sucede con la ansiedad. Hay gente que te dice, ¿cómo es que le tienes miedo a las alturas, ¿no? ¿Cómo es que te pone ansioso ponerte frente a un grupo? ¿Cómo es que te pones nervioso con los exámenes, ¿no? Cada quien es un mundo completamente distinto. Entonces, de repente no somos tan empáticos con los demás para realmente decir, no, pues tal vez tuvo una situación en la que los exámenes no le iban muy bien y ahorita pues se pone nervioso, pues yo le voy a dar unos tips para que haga esto, o yo le voy a platicar de lo que yo hice para prepararme, ¿no? Siempre hacemos como, de alguna forma minimizamos lo que sienten los demás y eso le genera más ansiedad a esa otra persona, ¿no? Porque inclusive dicen, no, pues entonces me estoy volviendo loco, ¿no? Porque algo tan sencillo no lo puedo hacer, y viene esta sensación de incapacidad y viene esta creencia de estar enfermo, ¿no? Entonces aquí ojo con ello, tanto si nosotros nos pasa en particular estar ansiosos, como si vemos que alguien está atravesando por una situación similar, pues ser un poquito más empáticos en ese aspecto y verán que es mucho más sencillo trabajarlo. ¿Cuáles son las causas? Pues puede haber muchísimas, ¿no? Desde traumas de la infancia, por ejemplo, que hubo cosas ahí, que hubo un evento en particular que te hizo reaccionar así ante ciertas situaciones, ¿no? Estrés, pues sí, de repente se te carga tanto el trabajo. Por ejemplo, tú como estudiante que dices, es que yo trabajo por las mañanas, luego voy al gimnasio y después del gimnasio llego a mi casa, tengo que hacer mi comida, planchar mi ropa y luego revisar mi materia, estudiar, hacer esto, etcétera. Entonces, todas esas situaciones te generan pues obviamente estrés y cansancio, ¿no? Por lo mismo te vas anticipando desde la mañana que ya te levantaste. Lo primero que piensas es cómo le vas a hacer para hacer tu tarea después de las 11 de la noche, ¿no? Todos los eventos que tienes anteriormente ni te preocupas, ¿no? Sino hasta el final. Entonces la ansiedad viene como pues jalando este evento, ¿no? Entonces todas las demás situaciones o actividades que tuviste, que si tuviste una junta en tu trabajo, si tuviste una visita, si fuiste al gimnasio, si te pusieron nueva rutina, tal vez ni siquiera lo notes, ¿no? Porque estabas tan preocupado por otras cosas que sucedían al final del día que nunca te diste cuenta, ¿no? Entonces, pues sí, una de las razones pues es el mismo estrés, ¿no? La personalidad, hay personas que son muy tímidas, ¿no? Muy introvertidas o muy inseguras también, pero porque así ya son, ¿no? Es su forma de ser y de relacionarse con los demás.
obviamente son personas más propensas a que sientan ansiedad, porque son personas que se exponen muy poco ante situaciones nuevas y cuando lo hacen, pues obviamente les genera bastante ansiedad, ¿no? Esta como inseguridad de no saber qué hacer. Entonces, la personalidad también influye bastante. Y pues bueno, viene la otra parte de las drogas y alcohol, ¿no? Que las sustancias de repente mueven nuestro organismo a tal grado que de repente reaccionamos de diferente forma, ¿no? Te puede poner tanto contento como muy ansioso, ¿no? Entonces depende mucho. Y hay enfermedades que por sí mismas también van provocando esta sensación, ¿no? Entonces, sobre todo las enfermedades crónicas. Entonces, las cosas pueden ser diversas, puede haber una combinación de todo, puede pasar todo al mismo tiempo, puede pasar solo una, inclusive puede haber más, ¿no? Pero eso nos va a ayudar bastante a ir determinando, no, pues fíjate que yo tengo ansiedad por esto y me voy dando cuenta que era porque desde niña o desde niña me pasó esto y por eso y así, o que digas, no, pues yo siempre he sido así, la verdad siempre he tenido como esta cuestión de que no me gusta hacer ciertas cosas, cuando me atrevo a hacer algo nuevo o cuando quiero intentarlo, pues mejor me limito, ¿no? Entonces, cada quien va a ir como identificando y viendo en cuál de esas categorías entraría, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar propiamente de cómo afecta dentro del desempeño escolar. Primero, pues bueno, no hay comprensión de los temas, ¿no? Cuando estamos tan ansiosos, estamos tan perdidos en nuestros pensamientos que ni siquiera comprendemos lo que leemos, ¿no? Y a mí me pasaba bastante, ¿no? Cuando estaba en la universidad que de repente decían, pues para mañana hay un examen, ¿no? Y dices, ah, pues bueno, y ya te decían, es de tal tema, y dices, no, pues es bastante, ¿no? Entonces, había temas que ni siquiera había comprendido la primera vez que los vi en clase, ¿no? Dije, pues si estoy solo, jamás en la vida lo voy a lograr. Entonces, por estar pensando precisamente en todo este antecedente que ya tenía, pues aunque leyera y leyera otra vez, y nos ha pasado que leemos y leemos, es que no logro entenderlo. Es algo tan sencillo, lo sé, pero no se me logra quedar nada. No hay comprensión de los temas porque tu mente está ocupada en otra cosa, ¿no? Por consiguiente, que vienen también las bajas calificaciones. De repente tal vez no nos fue bien en un bimestre, en un parcial y sacamos un 6, inclusive reprobamos, ¿no? Entonces dices, no, es que para el siguiente tengo que lograr sacar un 10 porque se promedian y entonces pasa esto y el otro, o la primera tarea no la entregué, se me olvidó, entonces para la siguiente tengo que sacar 10 o 9 por eso, entonces las bajas calificaciones van trayendo como esta bola de nieve nuevamente, ¿no? Vamos a ir haciéndolo de tal forma que pues sí, por consiguiente otra vez vamos a tener bajas calificaciones y de nuevo estos pensamientos te hacen sentir que sí, todo el tiempo tuve la razón, entonces volvemos al mismo círculo vicioso, ¿no? Pero viene esa preocupación por la otra parte por mantener calificaciones altas. ¿Esto en qué momento sucede? Yo creo que tienen algún conocido o conocida que les pasaba esto, ¿no? Que de repente tenían papás o mamás que eran como muy estrictos con la calificación, ¿no? Que decían, es que si tú vas a la escuela tienes que sacar un 10, ¿no? Si sacas 9 es como si reprobaras. Entonces van generando esta ansiedad en los estudiantes. Inclusive nosotros mismos, ¿no? De repente somos tan exigentes con nosotros de decir, no, es que yo de 10 no debo de bajar porque entonces ya fracasé, porque ya no pude lograrlo, cuando pues a veces la calificación es solo el número. Sí es muy bueno tener una excelente calificación y estar como en ese nivel, pero a veces nos provoca ansiedad, nos viene esta preocupación por mantenerlo y que de repente pues vamos dejando cosas de lado, ¿no? La percepción de ser un mal alumno, pues sí, por consiguiente de todo lo que ya veíamos, que no hay comprensión de los temas, que se va reprobando, que trae como consecuencia pues que pienses que eres un mal alumno, ¿no? Y que digas, no, pues para la siguiente mejor ya no lo intento, ¿no? Porque soy pésimo, porque no soy bueno estudiando, el estudio no se hizo para mí, mejor hago otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces nos vamos a ir nosotros haciendo menos por situaciones que a veces ni siquiera están sucediendo, ¿no? Viene la falta de confianza a hablar en clase, ¿no? Y esto sí pasa muchísimas veces, ¿no? Que de repente nos dan como la palabra, oye, ¿y tú qué piensas de este tema? Y a pesar de que sabes la respuesta, te quedas callado, dices, no, es que, ¿qué tal si hablo y tartamudeo, y si me equivoco, si se me olvida, si se ríen de mí? Entonces, esta falta de confianza, pues bueno, después va repercutiendo en más cosas, ¿no? Ya fuera del ámbito escolar, de repente a lo mejor cuando te toca hablar frente a una conferencia, frente a dar, no sé, frente a tu equipo de trabajo, frente a tu jefe, pues te sientes incapaz, ¿no? Porque dices, no, es que pues nunca lo hice, no tengo las habilidades, te vas sintiendo menos, ¿no? Otra característica, y yo creo que todos lo hacemos de repente, es el procrastinar, ¿no? Este término igual que se ha puesto mucho de moda, que de repente
hay algo que te genera tanta ansiedad que dices, mejor lo hago después, ¿no? Que dices, es que el trabajo está difícil, yo lo veo complicado, hay que hacer muchas cosas, mejor lo hago después, ¿no? Para el fin de semana, que tengo más tiempo. Llega el fin de semana y tienes más cosas que hacer, ¿no? Y dices, no, es que mejor mañana domingo, mañana sí lo tengo que hacer, ¿no? Porque ya no hay tiempo. Llega el lunes la entrega y dices, no, pues no, ya no lo hice por esto, ¿no? Entonces lo vas dejando de lado precisamente como esta conducta de evitación, ¿no? Estás huyendo prácticamente de esa situación, como les comentaba, a veces es inevitable, ¿no? Llega un punto en el que dices, ya no puedes seguirlo postergando, ya no puedes seguirlo procrastinando o dejarlo de lado, porque, pues bueno, vienen consecuencias, en serio. Entonces ya no es nada más como un peligro y que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? De estas situaciones. Entonces, pues sí, sucede esto. O que, por ejemplo, vas dejando de lado hacer ciertas cosas, ¿no? Como, no sé, viajar, ahorrar, etcétera, ¿no? Por ese miedo o esas ideas irracionales que tenemos, que a lo mejor no están tan a la vista como en otras situaciones, pero que de alguna forma inconsciente nos van haciendo dejar de lado, postergando todas esas actividades que para nuestra mente nos va diciendo, esto es peligro, alerta, no lo hagas, mejor déjalo para después. Y dices, sí, para después, y tú según lo vas organizando cuando ni es así, ¿no? Hostilidad, sí, cuando de repente te sientes tan ansioso que cuando te preguntan, oye, ¿cómo estás? No, tú déjame, tú no me entiendes, etcétera. O bien esta parte, ¿no? Cuando los demás minimizan lo que sientes, ¿no? Dices, ay, pero es solo un examen, es solo un trabajo. No es cuando dices, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿No? Para mí no es nada más un examen, ¿no? Entonces viene todo este tipo de respuestas, pero ya hacia los demás, imagínense, ¿no? Entonces, algo que venía como con pensamientos, con ideas, se ve reflejado hacia las demás personas, ¿no? Inclusive solemos ser hostiles y de ahí vienen estas diferencias de repente, ¿no? Y ya por último lo que veíamos anteriormente, ¿no? Esta dificultad para concentrarse, para hacer las cosas, ¿no? Como esta preocupación, viene de la sensación de sentirnos incapaces de lograrlo, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cuestiones donde se ve afectado nuestro desempeño escolar, ¿no? Sea que ya nos haya pasado o que lo hayamos visto con algún familiar, con nuestros hijos, siempre suceden cosas así, ¿no? Entonces, estoy seguro de que en algún punto lograron identificarse. ¿Qué estrategias puede emplear? Pues bien, lo primero de ello, esto para de alguna forma prevenirlo o trabajar situaciones de ansiedad. Ojo con ello. Hay momentos en los que se vuelve crisis, esto ya es más complicado y obviamente sí necesitamos ayuda profesional. Lo que les voy a comentar en este momento es de alguna forma en situaciones de ansiedad normal, digamos, ¿no? Como algo estándar que sí nos preocupa, sí nos hace limitarnos de hacer cosas, pero que no es impedimento, ¿no? Entonces, el primero de ellos es organizarnos. Sí, o sea, suena bien fácil, ¿no? Pero sí, nos funciona bastante cuando de repente, supongamos esto, ¿no? Que decimos, oye, a las 10 de la noche tengo que entregar una tarea o un examen, y si regresamos al listado que comentábamos anteriormente, ¿no? En la mañana me levanto a trabajar, tengo que transbordarme 2 horas, llego al trabajo, salgo del trabajo, otras 2 horas, yo voy al gimnasio, luego tengo que hacer mi comida, preparar mi ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Y después hacer la tarea. ¿Qué tienes que hacer primero? Pues a lo mejor una lista de cosas, ¿no? Dices, a ver, ¿qué tienes que hacer previo a este examen? Ah, esto, esto y esto, ¿cómo lo vas a hacer? Tal, 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 ¿no? Entonces lo vas organizando y dices, para esto requiero 2 horas, a lo mejor en esas 2 horas de transporte puedes revisar algo, ¿no? Tal vez tengas algo ya previo en tu celular descargado, etcétera. Entonces, o llevas un libro, no sé, ¿no? Entonces vas viendo, vas organizando tus tiempos y tus actividades de tal forma que para cuando llegue la noche dices, pues ya logré cumplir con todo esto y me dio tiempo aparte para estudiar, pues bueno, ya estás mejor preparado para ese examen o para esa actividad, ¿no? Entonces, pero aquí básicamente la organización es eso, o que por ejemplo, con tu boda dices, no, pues me caso en 2 meses, ¿qué tengo que hacer? Pues este listado de cosas, ¿no? Y fíjense que pasa algo bien curioso, que hay cosas para las cuales sí nos organizamos, que hacemos una lista de cosas y con tablas y etcétera, pero hay cosas que son inclusive más importantes si no lo hacemos. Entonces, estoy seguro de que sí han hecho esto de organizarse, pero a lo mejor no con todos pues con todas las actividades que tienen, ¿no? Confrontación. ¿Qué sucede aquí? Aquí viene un punto bien importante y creo que es el más complicado de todos, porque es una confrontación con nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que les comentaba acerca de las ideas irracionales? Pues sí, ¿no? Aquí algo bien importante que podemos hacer es esta lista también, pero de ideas irracionales, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos miedo a exponer, ¿no? A ver, ¿cuáles son los miedos que tienes de exponer? Pues que se me olvide, número 1. Número 2, que tartamudee, ok. Número 3, que se me vaya la voz, ok. Número 4, que me dé náuseas, ok. ¿Qué sería lo peor? Que me pregunten y no sepa, etcétera. Entonces va haciendo como esta lista de cosas.
¿Cuándo viene la confrontación? Cuando dices, a ver, tu punto número 1 decía que a lo mejor se te iba a olvidar, ok, ¿ya te preparaste? No, pues sí, ya me preparé, sé hacer esto, y el otro, y luego voy a explicar esto y esto. Ok, entonces esta idea es irracional porque si estás preparado, preparada, es muy difícil que se te olvide algo que si estudiaste. Ok, muy bien. Entonces, esta confrontación de ideas, pues sí suena fácil, pero realmente es de las más difíciles de hacer. Porque uno tenemos que identificar, es como desglosar ese problema que tenemos, desmenuzarlo y cada una de las partes ir viendo cuál es la idea irracional ahí, ¿no? Tenemos muchísimas. Entonces, ahí la idea es ver lo bueno o la situación positiva dentro de ello. Que recordemos, las ideas irracionales vienen a raíz de toda esta cuestión de situaciones de peligro que no son reales. Entonces, esta es la parte más difícil que nos cuesta mucho trabajo hacer. Expresar. También es complicada, pero bueno, la anterior le sigue ganando. ¿Por qué expresar? ¿Qué sucede aquí? Hay gente que es muy ansiosa, ¿no? O somos muy ansiosos ante ciertas situaciones. ¿Qué sucede? Que por ejemplo cuando lo expresamos, cuando finalmente decimos, oye, es que yo estoy muy nervioso de hacer esto, estoy muy nervioso porque voy a exponer, porque voy a esta entrevista de trabajo, pero cuando lo expresas con alguien, cuando eres honesto contigo mismo, contigo misma y con los demás, es más sencillo llevarlo. Dices, pues bueno, ya pude decir que sí, sí tengo un problema, sí estoy ansioso, estoy ansiosa. Entonces ya te vas sintiendo más relajado, ¿no? Porque de alguna forma, inclusive puede que la otra persona ni te diga nada, ¿no? Que no te diga nada para sentirte mejor, pero tú mismo con el hecho de expresar ese sentimiento, ya te sientes como liberado, ¿no? Porque era como algo que estaba como una olla de presión dentro de ti, ¿no? Que ya estaba ya a punto de estallar y ya nada más esperaba el momento. Pero cuando vas dejando salir esas ideas, dices, pues sí, sí me siento nervioso, sí estoy sudando, sí me dieron náuseas, pero bueno, es por esto, vas reconociéndolo, ¿no? Entonces todo este proceso te ayuda a de alguna forma sentirte mejor, a de alguna forma calmar esa ansiedad que vas teniendo, ¿no? Por otra parte, la aceptación. Esta también entramos en un conflicto con nosotros mismos, ¿no? De repente nos gusta tener el control de todo, ¿no? Que dices, no, es que yo quiero sacar 10 como lo veíamos, yo quiero ser de excelencia, yo quiero ser el mejor empleado, mejor empleada, quiero ser reconocido. Controlamos o queremos controlar tantas situaciones que eso nos genera ansiedad. ¿Qué sucede aquí? Hay cosas que son inevitables, ¿no? Que por más que nosotros queramos ahí jalar, hacer por nosotros, pues no, simplemente no van a suceder así. Entonces, la aceptación viene aquí, tanto de aceptar que no tenemos el control sobre todas las situaciones, como también de los sentimientos, ¿no? Como veíamos en el punto anterior de sí tengo ansiedad, me pasa esto y el otro, lo sé hacer así. Entonces, pero pues bueno, la aceptación viene en este punto de no querer controlar todo, o sea, de decir, ¿sabes qué? Pues si me nombran el mejor alumno de este bimestre, pues bueno, ya no está en mis manos, yo hice lo que pude. Entonces de repente esas situaciones generan tanta ansiedad porque tienen como el control de hacerlo, como esta sensación de exigirnos de más a nosotros mismos, pues a veces se vuelve pues enfermizo de alguna forma, ¿no? Que no es funcional para nosotros porque nos trae muchos problemas. Entonces sí, la aceptación viene con esta cuestión de reconocer que no tenemos el control de todo lo que sucede. Entonces, estas 4 estrategias, si las vamos empleando, como les comentaba, no es sencillo porque obviamente trabajar la ansiedad es bastante complicado porque el primer paso es reconocer en qué situaciones tenemos ansiedad, ¿no? ¿Qué nos genera ansiedad? Y a partir de ello, ver cuál de esas estrategias es la más funcional para nosotros, ¿no? Tal vez para una persona que sea muy cohibida, muy inhibida, el expresarse le complica muchísimo, pero a lo mejor sí puede hacer una confrontación de sus ideas irracionales, o la primera que fue organizarse. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, pero es importante en este aspecto que sí hagamos una autoevaluación de nosotros mismos, de lo que sucede, para que podamos elegir la mejor. Como les comentaba, de repente la ansiedad se vuelve crónica, ¿no? Caemos en una crisis donde sí nos paralizamos, no podemos ni movernos, nos duele la cabeza, tenemos síntomas, etcétera, etcétera, ¿no? Y con las ideas irracionales que ya comentábamos, que sí llega un punto en el que dices, oye, sí tienes que trabajarlo de otra forma, y en este caso pueden funcionar pues alguna cuestión con los medicamentos o acudir a terapia, y de esta forma se puede trabajar mejor. Pero eso es en caso de las situaciones que son más crónicas, ¿no? Que realmente te imposibilita hacer cosas, o que ya llevas bastante tiempo y te perdiste de hacer una infinidad de actividades por esa ansiedad que tienes, ¿no? Que no te deja vivir y, como les comentaba, no se vuelve, o más bien no es funcional para uno, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer esta diferencia y espero haya quedado un poco más claro lo que vimos hasta este momento.
¿no? De cómo identificar nuestra ansiedad, cómo podemos trabajarlo y sobre todo el reconocerlo, ¿no? Es un proceso bien complejo, pero que realmente nos va a ayudar bastante a trabajar esta ansiedad que nos van generando algunas situaciones, ¿no? Y sobre todo pues en el ámbito escolar, donde es tan cambiante, donde tenemos de repente muchas incógnitas, muchas dudas, pues ahí es donde debemos identificar qué en particular nos genera esta ansiedad, ¿no? Si el profesor, si el contenido de la materia, si hacer tal vez actividades, exámenes, etcétera, qué de todo esto, de este contexto escolar, es lo que te genera, ¿no? Porque puede no ser todo, pueden ser nada más algunas cosas o una sola. Entonces, ahí viene la importancia de poder trabajarlo y de saber identificarlo. Entonces, espero que estas sugerencias que estamos viendo, digo, son muy generales, si podemos desmenuzar cada una, pues bueno, como lo fuimos comentando. Sin embargo, lo principal es que nosotros podamos identificar qué situaciones nos generan ansiedad y a partir de ello va a ser más sencillo irlo trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que quede un poco más claro este concepto y pues bueno, vamos a ver si hay alguna duda o comentario al respecto. Hola, ¿qué tal, profesor? Regresamos. Sí, hay algunas dudas de nuestros alumnos. Mencionaban que, bueno, una alumna decía, me genera en este proceso de ansiedad taquicardia, ¿no? Entonces, en este proceso de que le da ansiedad y la taquicardia, pues seguramente la padece. ¿Qué puede hacer en esos casos? Se haya de pasar muy mal porque dice, no me siento bien, ¿no? Exactamente, como lo comentamos, vienen esas repercusiones físicas, ¿no? Que sí, obviamente, por ejemplo, si tomamos alguna pastilla, sí nos va a hacer sentir mejor, pero lo principal ahí es identificar, más allá del síntoma, qué en particular te está generando esta ansiedad, qué te provoca esta taquicardia, ¿no? Para que a partir de ello podamos ir trabajando esta situación, si a lo mejor es el, no sé, el viajar en transporte público, ¿no? Digámoslo así, entonces dices, pues a lo mejor si tomas otra ruta, a lo mejor es otra cosa, es ir viendo, porque muchas veces nos enfocamos en los síntomas en particular, pero no vemos el trasfondo o la verdadera causa de ese problema. Entonces, tal vez sí puedas tomarte un medicamento para que te ayude con la taquicardia, pero de repente tal vez ese no era el problema real, como lo comentábamos, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis más allá y determinar qué fue en sí lo que te ocasionó este problema. Y bueno, pues algún tipo, precisamente la taquicardia, porque dicen, es la ansiedad, me da en ese momento el ataque de pánico y en vez de bajarlo, sube, ¿no? Aumenta, entonces créanme que se vale el respirar, ¿no? Contar, ahora sí que enfocar tu atención siempre en algo más, ¿no? ¿Qué tan funcional es eso? O sea, que enfoquen su atención en contar, en respirar y poco a poco va bajando, ¿no? Es bastante funcional, digo, en primera instancia, como lo veíamos, ¿no? Nos puede solucionar este problema, es bastante bueno, primero sí, el respirar, ¿no? El detenernos un poco, ¿no? Porque de repente estamos tan acelerados en ciertas cosas pensando que no nos decimos, a ver, siéntate un momento, respira y despéjate de todo esto, ¿no? Sé que no es fácil porque es todo un proceso bien complejo, pero es uno de los principales pasos que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer, yo por ejemplo, como les comentaba, de repente me pongo muy ansioso si no estoy masticando algo, ¿no? Entonces los chicles se volvieron para mí como la solución. No es de todo funcional, pero de alguna forma me ayuda para seguir haciendo mis actividades sin ningún problema. Entonces tal vez puedes hacer algo que te guste. Hay gente, por ejemplo, que le gusta mucho pues, escuchar música y eso los distrae y son bastante eficientes con ello. Hay gente que le gusta estar con las pelotitas estas, ¿no? Que las estás presionando y se calma tu ansiedad. Entonces hay muchas cosas, busca algo que te guste, que puedes hacer dentro de esa situación y vas a ver que tu mente también se va a distraer y te vas a enfocar más en eso en particular que debes desarrollar. Perfecto, muy bien, gracias. También nos menciona Francisco al inicio que estaba hablando sobre ansiedad, miedo, estaba dando la introducción al tema, que si la pérdida de confianza también baja, dice, nos baja la autoestima. Pues claro, ¿no? O sea, cuando uno pierde la confianza en sí mismo, más bien la pregunta sería ¿por qué sienten eso, no? ¿Cómo poder contrarrestar? Sí, tiene que ver con ello, como bien lo mencionaban ahí, si hay una pérdida pues de la autoestima porque nos sentimos incapaces, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer en este aspecto? Sí nos cuesta mucho trabajo de repente reconocer lo que hacemos bien, ¿no? Cuando alguien nos lo dice, difícilmente lo creemos, nos dice, es que tú eres muy bueno haciendo esto. Entonces aquí dices, pues bueno, uno, eso es lo principal, que tú seas consciente de lo que eres bueno y de lo que no, ¿no? O sea, pero siendo bastante objetivo, ¿no? No minimizándolo, tampoco maximizando, ¿no? Que es, yo puedo hacerlo todo cuando a veces, pues, no lo podemos hacer bien del todo. Entonces, sí nos genera como esta baja autoestima, ¿no? Va cambiando cómo nos percibimos nosotros mismos, pero es muy importante
como les mencionamos, identificar estas ideas irracionales, porque a veces tenemos ideas bien arraigadas que nos cuesta trabajo y que inclusive ya cuando la podemos identificar, ni siquiera podemos encontrar como lo contrario, ¿no? ¿Cuál es la cuestión positiva? Porque ya lo tenemos ahí, esa creencia de toda la vida, que es difícil cambiarnos como ese chip, ¿no? Pero viene como esta cuestión de hacer una valoración de uno mismo y de hacer ese listado, ¿no? De cosas para que somos buenos, porque también es válido, ¿no? Claro, profesores que nos mencionaban que no se escuchaba bien, entonces por eso Okay. le pasé el micrófono, esperamos, por favor, díganos si se escucha bien, creo que sí. Y también decía otra alumna que de hecho el identificar que tenemos ansiedad sirve para pedir ayuda, que era uno de los pasos que nos estaba mencionando, ¿no? ¿Cómo, pero seguramente no será fácil pedir ayuda, ¿cómo podemos hacerlo? Así es. Lo principal, como les comentaba, es esta confrontación con uno mismo, ¿no? Cuando tú lo logras expresar, como les comentaba, que de repente algo te estresa, dices, oye, es que sí estoy estresado. Suena bien fácil y realmente es que sí lo es, pero muchas veces no caemos como en esa cuenta porque decimos, es que no me quiero mostrar vulnerable ante los demás, ¿no? Que es como mucho ese miedo de decir, es que si me ven débil, se van a aprovechar de mí, me van a hacer burla, pero no necesariamente. El que la gente te vea que también tienes sentimientos o que puedes estar como en un nivel menor, también te puede empatizar con los demás y los demás se van a sentir como, ah, mira, a mí también me pasa lo mismo y fíjate que puedes hacerlo así. Entonces, si lo expresas, ya te ayuda bastante ahí con ello. Perfecto, muy bien, muchas gracias, maestro. Y se contrasta, ok, Mariana dice, se contrasta poniéndonos objetivos realistas, se requiere lograr más que se logra más de lo que se puede en un día, deben responder al 100% a distintos roles laborales y personales. Claro, o sea, si nos ponemos, y eso es una de las claves cuando te pones objetivos, ¿no? O sea, que nos pongamos objetivos reales, porque si nos ponemos objetivos mucho más altos, eso también nos va a generar ansiedad en no cumplirlos. Así es, exactamente. Entonces, si es la primera vez que estamos poniendo como estos objetivos, sino como de paso a paso, ¿no? No vayamos como con cosas tan grandes. Cuando es la primera vez que estamos emprendiendo algo, de poco a poco, ¿no? Sobre todo, pasa mucho esto de que la gente se compara, ¿no? Entonces dices, no, es que fíjate que mi compañero que tiene la misma edad, trabajamos en el mismo lugar, ya tiene una maestría y yo apenas estoy terminando la licenciatura. Entonces, esto te genera ansiedad porque te pones a competir, ¿no? Esta comparación, y a lo mejor el compañero de el objetivo de tu compañero se vuelve tu objetivo y dices, no, o sea, tú tienes que tener tus propios objetivos porque van a estar considerando tus propias habilidades. Entonces, sí, de repente eso puede causarnos más ansiedad el estarnos comparando y el tener objetivos, pero de los demás, ¿no? Cuando nos apropiamos de otras cosas y viene esta sensación de ansiedad que no lo podemos lograr, pues sí, porque no son cosas nuestras. Claro, una de las reflexiones ahí de los antiguos sabios es no compararte con nadie, ¿no? Exactamente. Claro, es para ser feliz. Y bueno, pues nos decían que muchas gracias, que excelente información. También veo que se conectaron algunos profesores y decían que esta información les puede ayudar con sus alumnos, ¿no? Entonces sí, compartan, profesores que nos están viendo, esta información con sus estudiantes, por supuesto. Y bueno, pues ya para hacer las últimas reflexiones, ¿algo que quiera agregar, maestro? Pues muy bien, aquí lo principal y que lo estuve repitiendo todo el tiempo es expresarlo. Yo creo que el ser como honestos con nosotros mismos nos va a ayudar bastante, no solo a controlar nuestra ansiedad, sino muchos otros problemas, ¿no? Entonces, estoy seguro de que el saber reconocerlo y el hacer buen uso de los conceptos, que de esa forma nos pueden ayudar a un dato más exacto de nosotros mismos, va a ser bastante funcional. Y como les comentaba, esto puede que les sirva para ustedes mismos, para algún compañero conocido, si tienen alumnos, si tienen un profesor, etcétera, pueden ir viendo y estoy segurísimo de que va a haber algo ahí que encaje tanto con ustedes como con alguien de quien les rodea, ¿no? Entonces, es para ello, ¿no? Para que podamos reflexionar al respecto. Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, si quieren ver qué pasa detrás de Clases Magnas antes de una transmisión pueden verlo en nuestro Instagram, y gracias a todos nuestros fans destacados por compartir el video, y también pues muchísimas gracias a los que se suman a esta comunidad de conocimiento. Maestro, gracias por hacer posible esta tarde de conocimiento hoy. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.